Buenos días de nuevo a todos. Reanudamos la sesión con lo que yo llamo la conferencia estrella, aunque no le guste al autor, porque él es modesto, de esta jornada tan agradable en la que, bueno, todos los que habéis participado, quiero daros las gracias porque las ponencias han sido realmente interesantes y nos han quedado muchas preguntas ahí en el tintero, pero es verdad que por cumplir los tiempos vamos a ir ahora avanzando con la de Paco y luego el tiempo que nos dé de hacer preguntas aquí a Paco y a los otros ponentes, y si no ya seguimos preguntando en la pausa café, que da mucho juego porque es media hora ahí. Entonces, sin más demora, os presento al doctor Francisco Verdún Pérez, que es abogado en Málaga, es miembro del European Law Institute, ahí nos conocimos y me propuso que le dirigiera la tesis. Él había hecho ya un análisis de toda la jurisprudencia del TJUE, imaginaros, sobre la directiva de cláusulas abusivas, tenía hecho, porque él es estudioso y es así, un análisis una por una de todas y cada una de esas sentencias a lo largo de estos 30 años que llevamos. Bueno, cuando nos conocimos llevábamos un poco menos de 30 años de directiva y me pareció un material maravilloso para hacer la síntesis de esa jurisprudencia y la propuesta del eje Ferenda sobre las modificaciones que habría que introducir en la ley española para ya adaptar precisamente nuestro ordenamiento plenamente a toda esa jurisprudencia. Así que, sin más demora, os dejo con él, que nos va a hablar sobre estos resultados de su tesis y lo que quieran. Muchas gracias, Carmen. Bueno, en primer lugar y ante todo quiero expresar mi profundo agradecimiento a los directores del proyecto, a la profesora Jerez Delgado, al profesor Álvarez Sánchez de Movellán por haberme invitado a realizar esta ponencia y también por haber desempeñado un magnífico trabajo en la dirección del proyecto con numerosísimas actividades en las que han logrado la excelencia académica. Hago también extensivo mi agradecimiento a todos y cada uno de los miembros del proyecto de investigación, a todos los presentes en este acto por su asistencia y finalmente a la Universidad Autónoma de Madrid, que me acogió para la realización de mi tesis. En ese sentido, quiero particularizar mi agradecimiento a la UAM en la persona del profesor Damián Moreno, aquí presente, como decano que fue de la Facultad de Derecho y cuya trayectoria entiendo que representa los valores de la UAM. También tengo que felicitar a las personas que me han precedido en la palabra, que han efectuado unas brillantísimas ponencias con la dificultad añadida de condensar en tan pocos minutos unos temas tan complejos. Mirad, la estructura de mi exposición va a ser de la forma siguiente. En primer lugar, quiero hablaros de las diferentes perspectivas desde las que se puede contemplar la Directiva 93/13, o al menos desde las que yo la contemplo. Después, a continuación, me voy a referir al ámbito de aplicación material de la directiva y dentro de los aspectos sustantivos de la directiva trataré pues, sobre las dos grandes cuestiones que plantea la directiva, que son el juicio de abusividad y los efectos de la identificación de una cláusula abusiva. Posteriormente pasaré a los aspectos procesales, que los voy a tratar telegráficamente, y finalmente hablaré también telegráficamente sobre algunas modificaciones que fueron introducidas por el legislador en materia de consumidores en el Real Decreto Ley 6/2023. Esas modificaciones tenían como intención o como propósito el normativizar determinados pronunciamientos del TJUE. Lo que ocurre es que, desde mi punto de vista, algunas de esas modificaciones, al menos para mí, son decepcionantes y lo que van a dar lugar es a nuevas cuestiones prejudiciales. Y, de hecho, ya me consta una cuestión del juzgado de primera instancia de Arucas, en Canarias, relativa precisamente al artículo 815, al nuevo, diría yo, proceso monitorio, ha constituido el asunto Inves Capital contra MHS, que está pendiente de tramitación. Digo nuevo proceso monitorio porque surge el Real Decreto Ley 6/2023, cambia la configuración del proceso monitorio. Mira, cuando hablo de la triple dimensión, entiendo yo que la directiva se puede contemplar desde tres dimensiones diferentes. La primera dimensión, con la que nace la directiva, es la dimensión civil, la dimensión del derecho de los contratos. Pero hay una segunda dimensión,
que es la dimensión procesal, que es la que también se ha tratado incluso anteriormente en las intervenciones anteriores, que se desarrolla a resultas de la labor jurisprudencial del Tribunal de Justicia en la interpretación de la Directiva 93/13. ¿Y por qué se configura esta dimensión procesal? Pues mira, yo entiendo que lo que sucede que una parte de esas cuestiones prejudiciales que se les plantean al TJUE por los jueces nacionales no versan directamente sobre una determinada cláusula o sobre un determinado aspecto de un contrato de adhesión, sino que lo que hacen es aprovechan la existencia de un conflicto en un contrato de adhesión para plantearle al TJUE cuestiones sobre la compatibilidad de determinadas normas nacionales, incluso de determinadas interpretaciones judiciales nacionales con la directiva. Entonces, cuando el TJUE se remite conjuntamente a estos asuntos en los que predomina el aspecto procesal, hace una delimitación. Dice, los define como asuntos en los que se examinan las disposiciones procesales nacionales relativas, y dice, a la limitación de las facultades de los jueces nacionales para llevar a cabo el control de abusividad. Sin embargo, desde mi punto de vista, esta delimitación que hace el TJUE no es completa. Y no es completa porque la dimensión procesal de la directiva es mucho más amplia. Por ejemplo, se presenta también esta perspectiva procesal en aquellos asuntos en los que se está cuestionando ante el TJUE disposiciones nacionales que pueden disuadir a los consumidores de ejercitar la acción judicial. Ya no estamos hablando de limitar las facultades del juez para llevar a cabo el juicio de abusividad. Estamos hablando de disuadir a los consumidores para llevar a cabo, para iniciar su acción judicial. ¿Y cuáles son estos asuntos? Pues mirad, por ejemplo, los asuntos en los que se le está perjudicando al consumidor en el reparto de costas. Así sucede en CaixaBank de 16 de julio del año 2020. También en relación con el pronunciamiento sobre costas en el allanamiento del artículo 395 de la ley. Eso sucede en Cajasur Banco de 13 de julio del 2023. También puede suceder que lo que estamos cuestionando es que se esté obligando al consumidor a litigar ante un tribunal que no es el tribunal local de su domicilio. Y eso sucede en Nora Baxó, de 12 de febrero del 2015, o en Aquamet, de 3 de abril del 2019. Entonces, en todos estos supuestos, la norma nacional puede tener como efecto disuadir al consumidor de ejercer su acción. Y por ello se cuestiona esa norma ante el TJUE. Vuelvo a decir, no estamos cuestionando una limitación de las facultades del juez nacional a la hora de llevar a cabo el juicio de abusividad, como pudiera ser muchas de las sentencias que conocemos, así por poner un ejemplo. No, aquí estamos hablando de disuadir al consumidor. En definitiva, lo que yo quiero hacer hincapié es que la casuística de los asuntos en los que predomina la perspectiva procesal es muy amplia, está abierta, es una perspectiva procesal que se va enriqueciendo cada día con los asuntos que van planteando los jueces nacionales. Y quiero hablaros de la tercera perspectiva desde la que, desde mi punto de vista, se puede configurar, se puede contemplar la directiva. Y esa es la perspectiva constitucional, la perspectiva de los derechos fundamentales. Y esta dimensión surge de la interpretación de determinados derechos contenidos en los diferentes catálogos de derechos fundamentales que llevan a cabo los máximos intérpretes de estos catálogos, y lo hacen en el marco de procedimientos que tienen su origen en litigio de consumidores. Me estoy refiriendo, entre otros aspectos, a cómo en los asuntos de cláusulas abusivas el TJUE interpreta los derechos de la Directiva 93/13 a la luz del artículo 47, a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva. Y así lo dice expresamente el TJUE en muchas ocasiones. Por tanto, existe una interrelación entre Directiva 93/13 sobre cláusula abusiva y artículo 47 de la Carta. Pero quiero deciros también que aunque el papel primordial en estas alusiones a derechos fundamentales se lo lleva el artículo 47,
Pero esa referencia a derechos fundamentales no se limitan a ese artículo, porque el TJUE también se ha referido a otros derechos fundamentales, como el derecho al respeto al domicilio que tiene toda persona, contenido en el artículo 7 de la Carta, del que el TJUE configura el derecho a la vivienda familiar. Mirad, así sucedió en la sentencia Kusionova, que es de 10 de septiembre del año 2014. Y también así ha sucedido recientemente en la sentencia Seovedna Uberova Banca de 9 de noviembre del año 2023. Mirad, en el asunto Seovedna, ¿qué es lo que ocurre? Pues nos encontramos ante una subasta extrajudicial, es decir, lo mismo que pasaba en Kusionova, subasta extrajudicial. ¿Y qué es lo que dice el TJUE? El TJUE hace hincapié en el hecho de que el juez nacional debe tener en cuenta las consecuencias que generan el desahucio del consumidor y de su familia de la vivienda que es su residencia principal. Y declara el TJUE algo muy importante, y es que en el ordenamiento de la Unión el derecho de la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta y que el juez nacional tiene que tomar en consideración cuando aplique la Directiva 93/13. Fijaos lo que dice, es decir, estamos comprobando cómo el interés social, que por un lado siempre está presente en el derecho de consumidores, pero cobra una importancia fundamental en aquellos asuntos en que los consumidores pueden perder su vivienda familiar, hasta el punto de que en Seovedna lo que hace el TJUE es obligar al juez nacional a que tenga en cuenta el derecho a la vivienda familiar cuando aplica la Directiva 93/13. Es decir, esta circunstancia, la vivienda familiar se convierte en una especie de refuerzo de la exigencia de protección del consumidor que el juez nacional va a tener que ponderar con las demás circunstancias concurrentes en el asunto. Mirad, además de los artículos 47 y 7 de la Carta, en asunto de cláusula abusiva, el TJUE también hace mención con cierta frecuencia al 38 de la Carta, que concierne a la necesidad de que se garantice un nivel elevado de protección de los consumidores. Pero hemos hablado antes de intérpretes de derechos fundamentales, en plural. ¿Por qué? Vamos a dejar de un lado un momento al TJUE y quiero referirme ahora al papel del Tribunal Constitucional Español como garante del derecho a la tutela judicial efectiva en el marco de recursos de amparo que tienen su origen en procedimientos de cláusulas abusivas. Es decir, la justicia constitucional también se ve influenciada por los efectos de la Directiva 93/13. Y en ese sentido me gustaría citar la sentencia del Tribunal Constitucional 75/2017 de 19 de junio, que se refiere al concepto de consumidor invocado por los recurrentes en amparo. ¿Por qué? Porque lo hacen con base en el auto Tarcao, que es un auto del TJUE de 19 de noviembre del 2015 sobre la condición de consumidor de la persona física avalista. ¿Y qué hace la Audiencia Provincial de La Rioja? Pues niega a los justiciables su condición de consumidores, a pesar de que reunía las mismas condiciones, las mismas circunstancias que el consumidor de Tarcao. Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Pues que la Audiencia Provincial de Rioja ha prescindido de la interpretación del artículo 2b de la directiva impuesta por el órgano competente, es decir, el intérprete auténtico de la directiva, que es el TJUE. Y en base a eso, lógicamente, el Tribunal Constitucional estima el amparo. Mirad, también quiero referirme a un segundo grupo de sentencias del Constitucional con base en la sentencia Banco Primus, que todos conocemos, de 26 de enero del 2017. Esta saga, diría yo, de sentencias con base en Banco Primus la inicia una sentencia muy conocida del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 31 de 28 de febrero del año 2019. Y después fue seguida por un grupo de sentencias, la 48/2020 de 15 de junio del 2020 y una serie de sentencias del 2022, la última de las cuales era la 151/2022 de 30 de noviembre. Y en estas sentencias, ¿qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Pues decir que el órgano jurisdiccional infringió el principio de primacía. Hay un tercer grupo de sentencias del Constitucional
sobre la condena en costas al profesional y se basan en la sentencia CaixaBank de 16 de julio del 2020 y en la sentencia también denominada CaixaBank, en este caso contra ELTP, de 7 de abril de 2022. Por tanto, apoyándose en esa jurisprudencia del TJUE, el Tribunal Constitucional estimó el amparo, entre otras en la sentencia del 91/2023 de 11 de septiembre, la 96/2023 de 25 de septiembre y la 54/2024 de 8 de abril. ¿Qué ocurre en todos estos asuntos? Pues mira, el Tribunal Constitucional parte del hecho de que le corresponde velar por el principio de primacía del derecho de la Unión, cuando existe una interpretación auténtica efectuada por el TJUE. Y para que haya infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, deben concurrir dos circunstancias. La primera, que exista un pronunciamiento del TJUE previo, que tiene que ser previo, lógicamente, al fallo que se recurre después en amparo. Y la segunda, el segundo requisito es que la jurisprudencia europea tiene que haber sido introducida en el debate de ese procedimiento, tiene que haber formado parte del debate del procedimiento. Cuando el órgano jurisdiccional no tiene en cuenta el pronunciamiento del TJUE, supone una interpretación irrazonable y arbitraria de la norma aplicada al proceso al interpretar el correspondiente artículo de la Directiva 93/13 en contra o prescindiendo de la interpretación impuesta y señalada por el intérprete auténtico, que es el TJUE. Lo que supone que es pues una vulneración del principio de primacía del derecho de la Unión. Y esa vulneración del principio de primacía, ¿qué supone? Pues supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. En definitiva, si lo miramos desde el punto de vista del consumidor, del justiciable consumidor, esto nos abre la posibilidad de, en un asunto en el que se está invocando la aplicación de la Directiva 93/13, se puede interponer el correspondiente recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional cuando se hayan visto desestimadas esas pretensiones en la justicia ordinaria y el consumidor haya introducido en el debate procesal determinados pronunciamientos del TJUE que estén en abierta contradicción con la resolución dictada por ese órgano jurisdiccional. Mirad, pasamos ya al ámbito material que viene determinado por el hecho de que la relación contractual, cuando hablamos de la Directiva 93/13, la clave está en que la relación contractual esté constituida entre un sujeto que es profesional y un sujeto que es consumidor. Y ello nos ayuda a establecer varias premisas. Una primera premisa es que lo importante es quienes han constituido esa relación contractual, consumidor y profesional. No es importante que después la relación procesal no se exige que sea entre un consumidor y un profesional. Y en ese sentido hay dos sentencias muy interesantes del TJUE que son de ley fix de 18 de noviembre del 2020 y Eir Europa de 11 de abril del 2024. ¿Y qué ocurre en esta sentencia? Pues que el consumidor cede sus derechos de crédito a una de estas empresas que se dedican a reclamar a las compañías aéreas por retraso, etcétera, y esa compañía aérea demanda, ese profesional, esa empresa, en el caso de Delayfix, se llamaba así, Delayfix, demanda a la compañía aérea de forma que el procedimiento se establece entre dos profesionales y, sin embargo, el Tribunal de Justicia dice que se aplica la Directiva 93/13. Incluso dice que el juicio contradictorio no hay que llamar al consumidor. El juicio contradictorio se establece entre los dos profesionales. Hay otra interesante conclusión y es que la Directiva 93/13 se aplica a todos los sectores económicos, de forma que, como declara el TJUE en Air Berlin, de 6 de julio del 2017, únicamente podría excluirse de su aplicación un determinado ámbito sectorial cuando la normativa comunitaria que regule ese determinado ámbito sectorial diga expresamente que se excluye la aplicación de la directiva. Si no hay esa exclusión expresa, la directiva se aplica a todos los sectores económicos. También hay que decir que el juez debe de comprobar
si, de oficio, si el litigante es consumidor, aunque no lo haya alegado. Por tanto, consideramos que nos encontramos ya en un procedimiento en el que el contrato ha sido celebrado entre un profesional y un consumidor. Pues bien, antes de llevar a cabo el juicio de abusividad, tenemos que realizar un ejercicio previo. Este ejercicio previo es comprobar si la cláusula controvertida, ya no hablamos de contrato, hablamos de cláusula concreta controvertida, entra dentro de alguna de las dos categorías de cláusulas que están excluidas del ámbito de aplicación de la directiva. La primera acotación se refiere a cláusulas negociadas individualmente. Por tanto, hemos de verificar que la cláusula controvertida no ha sido negociada individualmente. Y para ello, ¿de qué nos valemos? Pues nos valemos del 3.2 de la directiva. Lo que dice el 3.2 es muy simple. Cláusula no negociada individualmente es aquella que ha sido redactada previamente por el profesional y sin que el consumidor haya podido influir en su contenido. Esa es la definición de cláusula no negociada individualmente del 3.2. Bueno, esta acotación la analiza el TJUE en el auto Steam Reality de 2 de julio del 2020 y hay una sentencia reciente que dice algo muy interesante. Es la sentencia Raiffeisen Bank contra UG de 30 de mayo del 2024. ¿Y qué dice el TJUE? Pues dice que el carácter negociado de una cláusula contenida en un contrato de crédito celebrado entre un profesional y un consumidor no puede basarse en una mera presunción, sino que tiene que demostrarse que el consumidor pudo en realidad negociar concretamente esa cláusula e influir de ese modo en su contenido. Pues bien, pasamos ya a la segunda acotación. La segunda acotación es la que viene recogida en el 1.2 de la directiva y dice que están fuera del ámbito de aplicación de la directiva aquellas cláusulas que reflejen disposiciones imperativas o supletorias del derecho nacional. Cuando decimos imperativas o supletorias, me refiero a que el 1.2 está complementado o, mejor dicho, ampliado por el considerando 13ª de la directiva. Hay resoluciones muy interesantes que aplican, el TJUE aplica el 1.2, está la sentencia Banca Transilvania de 9 de julio del 2020, el auto SNV y NM de 14 de octubre del 2021, y tanto esta como las últimas resoluciones del TJUE sobre la exclusión del 1.2 son asuntos provenientes de tribunales rumanos. Y son también la sentencia Raiffeisen Bank, que ya la hemos citada, el auto Invest Capital contra XF de 8 de noviembre del 2023 y la sentencia First Bank contra FS y W de 6 de julio del año 2023, en el que el TJUE dice algo que también es muy interesante, aunque perjudique, si me permitís esa expresión, perjudique al consumidor. Y es que para la aplicación de la exclusión del 1.2, basta que la cláusula controvertida sea materialmente equivalente a la disposición imperativa de derecho nacional. Es decir, que no hace falta que haya una literalidad, sino que basta que sea materialmente equivalente. Como dice el TJUE en el auto Credit Europe Hipotecar y Credit Europe Bank de 14 de abril del 2021, el juez nacional debe examinar primeramente si opera la exclusión del 1.2. Si no opera esa exclusión, entonces la cláusula entra dentro del ámbito de aplicación de la directiva y el juez tiene que analizar la aplicación del 4.2 en relación con esa cláusula. Entonces, ya estamos dentro del ámbito de aplicación de la directiva. Ya podemos poner en funcionamiento el juego combinatorio de los artículos 3 y 4 de la directiva. Y con arreglo al 4.2, tenemos que tener en cuenta que corresponde al juez nacional comprobar si la cláusula controvertida forma parte del objeto principal del contrato o si se refiere a la adecuación entre precios y bienes o servicios que se entregan en contraprestación. Este 4.2 constituye una excepción con respecto al principio general de protección de los consumidores y, por tanto, tiene que ser interpretado restrictivamente. Mirad, normalmente, por definirlo de alguna forma, las cláusulas que constituyen el objeto principal del contrato van a ser las cláusulas esenciales, las que forman parte de la
esencialidad de la relación contractual frente a las cláusulas accesorias que lo que hacen es regular prestaciones que, como lo dice la palabra, son accesorias. Y esta diferenciación, que lo reitera el TJUE en una serie de sentencias, como por ejemplo Profit Credit Bulgaria, de 21 de marzo del 2024, es muy interesante porque también nos va a servir para saber cuándo un contrato puede subsistir sin la cláusula abusiva. Si esa cláusula abusiva define una prestación esencial del contrato, pues difícilmente va a poder subsistir el contrato. Tiene que anularse en su conjunto. Si estábamos en esas dos categorías del 4.2, mira, si no pertenece a ninguna de esas dos categorías, el juez se va directamente a llevar a cabo el control de abusividad. Si pertenece a alguna de las dos categorías, ¿qué tiene que hacer el juez? Pues tiene que comprobar si la cláusula está redactada de manera clara y comprensible. Si la cláusula es transparente, no hay control de abusividad. Esa cláusula no va a poder ser declarada abusiva. Si la cláusula, por el contrario, no es transparente, entonces el juez procede a realizar el control de abusividad. Y en ese control de abusividad, lo primero que entiendo yo que debe hacer el juez es comprobar si la cláusula está dentro de la que se denomina vulgarmente la lista negra. En nuestro ordenamiento hay listas negras en muchos ordenamientos. En el ordenamiento español, la lista negra de cláusula, como todos sabemos, está en los artículos 85 a 90 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Si coincide la cláusula con algunas de las de la lista del 85 al 90, entonces esa cláusula es directamente abusiva, como todos sabemos. Y también tendrá que tener en cuenta la lista gris. La lista gris, que es el anexo de la directiva 93/13. De forma que, si coincide con alguna de las cláusulas que vienen en el anexo de la directiva, entonces el juez, ese va a ser una circunstancia que va a tener un peso muy importante a la hora de determinar si la cláusula es abusiva o no. Es un indicio muy importante de su abusividad el hecho de que figure en el anexo, pero no implica directamente la abusividad de la cláusula, sino que, como dice el TJUE en Lovasnet, el juez tiene que llevar a cabo el juicio de abusividad. Mirad, en el marco del juicio de abusividad, el juez nacional tiene que tener en cuenta tres elementos que están combinados entre ellos, que son desequilibrio importante, incumplimiento de la exigencia de buena fe y falta de transparencia. Si hablamos de la exigencia de transparencia, obliga no solo a que la cláusula sea gramaticalmente comprensible, sino también a que el consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas que para él tiene esa cláusula, como dice el TJUE en muchos asuntos, como por ejemplo en Kiss y Ceybank de 3 de octubre del 2019. Es decir, el juez tiene que hacer lo que se llama el test de la transparencia. Y en este test, y no solo en el test de la transparencia, en general, cuando lleva a cabo el juicio de abusividad, el juez tiene que tener en cuenta si la legislación nacional ha elevado el nivel de protección del consumidor con respecto al nivel de protección previsto en la directiva. ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de transparencia y estamos hablando del ordenamiento español, sabemos que si el contrato se ha celebrado a partir del 16 de junio del 2019, entonces le resulta de aplicación el párrafo segundo del 83 del texto refundido, de forma que la falta de transparencia conlleva directamente la abusividad. El legislador español ha elevado el nivel de protección del consumidor con respecto al previsto en la directiva, y lo puede hacer porque se lo permite el artículo 8 de la propia directiva y se lo permite también el artículo 169.4 del TFUE. Por tanto, hemos dicho, si el contrato se celebra después del 16 o a partir del 16 de junio, ¿qué ocurre si el contrato se celebra antes del 16 de junio del 2019? Pues que se aplica el régimen general de la directiva. En definitiva, la falta de transparencia va a ser una circunstancia que va a tener especialmente en cuenta el juez a la hora de determinar si la cláusula es abusiva o no, pero no conlleva directamente la abusividad de la cláusula. Mirad, en el juicio de abusividad,
el juez nacional tiene que tener en cuenta, primero, los factores del 4.1. El 4.1 de la directiva nos dice que el juez tiene que tener en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que son objeto del contrato. Por un lado, que tiene que tener en cuenta las circunstancias concurrentes en el momento de la celebración del contrato. Y dice la jurisprudencia del TJUE, ya se manifiesten en ese momento de la celebración del contrato o ya se manifiesten durante la ejecución del contrato. Y el 4.1 también habla de un tercer factor, digamos así, es que tiene que tener en cuenta el juez las demás cláusulas del contrato controvertido o las cláusulas de un contrato del que dependa el contrato controvertido. Todos estos factores tiene que tenerlo en cuenta el juez nacional cuando hace el juicio de abusividad. Pero hay más factores. Mirad, el propio TJUE ha elaborado una serie de factores adicionales. Entonces, uno de estos factores es lo que el TJUE llama es el análisis comparativo. ¿Qué es el análisis comparativo? Pues comparar lo que dice la cláusula controvertida con respecto a lo que dicen las normas supletorias aplicables en derecho nacional sobre la cuestión controvertida. Como se dice en Banco Primus, ese análisis comparativo permitirá al juez nacional valorar si y en su caso en qué medida el contrato deja al consumidor en una situación menos favorable que la que prevé la legislación nacional vigente. Y también tenemos que añadir que si no existen estas normas pertinentes establecidas por la legislación nacional, el desequilibrio importante debe apreciarse teniendo en cuenta otros puntos de referencia. ¿Y cuáles son esos otros puntos de referencia de los que nos habla el TJUE? Pues habla de prácticas de mercado justas y equitativas en vigor a la fecha de celebración del contrato en la materia objeto de la cláusula controvertida. Y eso lo dice el TJUE en una sentencia relativamente reciente, que es Banco Santander, de 13 de julio del año 2023. ¿Qué otros factores, qué otros test tiene que hacer el juez nacional? Pues mirad, también el análisis de la proporcionalidad. ¿En qué consiste? Pues consiste en que cuando hay una serie de servicios, normalmente pues, los servicios que presta la entidad bancaria, pues tiene que ver el juez si hay una proporcionalidad entre lo que se le está cobrando por ese servicio y el importe del contrato de préstamo en su conjunto. Lógicamente, si está desproporcionado, pues hay muchas posibilidades de que esa cláusula sea abusiva. Y eso lo dice el TJUE en varias sentencias, por ejemplo, en CaixaBank Comisión de Abertura de 16 de marzo del 2023, en Provident Polska de 23 de noviembre del 2023, en Proficredit Bulgaria de 21 de marzo del 2024. Ese llamado test de proporcionalidad se vincula a lo que el TJUE entiende como desequilibrio importante, pero desde el punto de vista cuantitativo, porque también hay un desequilibrio importante desde el punto de vista cualitativo, que es ese análisis comparativo al que hemos hecho referencia anteriormente. Se produce, por ejemplo, cuando nos encontramos con una cláusula que impone una carga al consumidor que no viene establecida en la legislación nacional. Por lo que se refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese desequilibrio contrariamente a la exigencia de la buena fe, habida cuenta del 16º considerando de la Directiva 93/13, dice el TJUE que el juez nacional debe comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual. Este criterio supone que tal negociación haya tenido lugar con pleno conocimiento de causa. Y eso lo dice el TJUE en una sentencia muy reciente que es Cuchabank de 12 de diciembre del 2024. Pasamos ya al siguiente apartado, que es analizar los efectos, un tema importantísimo que son los efectos de la identificación de una cláusula abusiva. Pues mira, la regla general, ¿cuál es? Pues que el contrato siga obligando a las partes si puede subsistir sin la cláusula abusiva, es lo que dice el 6.1 de la directiva. Incluso eso ya lo dice el TJUE, cuando ello suponga que el incumplimiento del consumidor quede sin sanción. Y eso sucede, por ejemplo, en Dexia, de 27 de enero del 2021, o en Gupfinger
Heinrich Estudio de 8 de diciembre del 2022. En términos generales, esta situación se dará cuando la cláusula abusiva regule prestaciones accesorias a las que nos referíamos anteriormente, cuando hablábamos del 4.2. Mira, frente a esa regla general, tenemos la posibilidad excepcional de sustituir una cláusula abusiva anulada por una disposición nacional de carácter supletorio o por una disposición aplicable cuando hay acuerdo entre las partes. Esta sustitución puede hacerse efectiva en los supuestos en los que se cumplan dos requisitos. Primer requisito, que la supresión de la cláusula abusiva obligue al juez nacional a anular el contrato en su conjunto. Y segundo requisito, que esa anulación del contrato exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, es decir, que sería penalizado. Sin embargo, hemos encontrado una excepción a eso que habitualmente dice el TJUE, y esa excepción es CaixaBank de 16 de julio del 2020. ¿Por qué? Porque la cláusula que atribuye al consumidor los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, de la que tan brillantemente nos han hablado nuestros ponentes anteriores, es una cláusula accesoria. Nadie puede decir que sea una cláusula esencial. El contrato perfectamente puede subsistir sin la cláusula accesoria. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace el TJUE? Pues cuando se produce en ese asunto, CaixaBank se está debatiendo ante el TJUE sobre cuáles son los efectos de identificar esa cláusula abusiva, lo que dice la solución que da el TJUE es presentar como solución la aplicación de las disposiciones supletorias reguladoras del reparto de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca en la legislación española. Es decir, a pesar de que se trata una cláusula accesoria, sin embargo, opta por la sustitución de la cláusula abusiva. Bueno, otro, y por tanto es una excepción. Lo general es lo que he dicho anteriormente. Mirad, otro posible escenario que se le puede presentar al juez nacional es cuando el contrato no puede subsistir sin la cláusula abusiva. Por tanto, tiene que anular el contrato en su conjunto, pero sin embargo, esa nulidad no conlleva consecuencias perjudiciales para el consumidor. Eso se entendería que sucedería en el asunto DV de 12 de enero del 2023. ¿Por qué? Porque la cláusula abusiva forma parte del objeto principal del contrato porque fija los honorarios a percibir por un abogado sobre la base de tarifa por horas. En definitiva, es una prestación sustancial, es una prestación esencial, es decir, fijar cómo se van a pagar los honorarios. Ese contrato, eso forma parte de la esencialidad de ese contrato. ¿Qué ocurre? Que si el juez nacional considera que esa cláusula es abusiva, ¿qué es lo que va a suceder? Pues simplemente que no va a haber, no se va a pagar. En principio, el consumidor no tendría que pagar ningún tipo de honorario. ¿Por qué? Porque la cláusula se elimina. Se elimina en la medida en que incluso el contrato se elimina porque hay que anularlo de forma conjunta. ¿Y qué es lo que produce esa anulación del contrato? Pues que unos honorarios que ya se han devengado, unos servicios que ya se han prestado, en principio no tendrían que ser abonados por el consumidor, salvo que el derecho nacional prevea alguna solución de la que pueda echar mano el juez nacional. En cuanto a la apreciación sobre la anulación del contrato o mantenimiento del mismo, el juez debe efectuar esta apreciación con arreglo a las normas de derecho interno y según un criterio objetivo. Y eso lo dice el TJUE en Dunay de 14 de marzo del 2019. Es decir, aquí, para decidir si el contrato puede subsistir o no, el juez tiene que tener una perspectiva objetiva, sin tener en cuenta la preferencia del consumidor. Sin embargo, una vez que el juez aprecia la procedencia de la nulidad del contrato y no antes, el juez sí tiene en cuenta la voluntad del consumidor para evaluar si esa nulidad le produce consecuencias perjudiciales a este en función de las circunstancias existentes o previsibles en el momento del litigio. Podemos, por tanto, afirmar que en un escenario en el que el consumidor es informado por el juez y es consciente de las consecuencias derivadas de la anulación íntegra del contrato, por ejemplo, la exigencia de la devolución íntegra del préstamo, y acepta el consumidor esas consecuencias, como sucede, por ejemplo, en Siubac
de 3 de octubre del 2019, va a ser determinante la voluntad del consumidor y, por tanto, no se cumpliría el segundo requisito. Si el propio consumidor está diciendo que acepta esas consecuencias, es porque no le expone a consecuencias perjudiciales. Cuando sí concurren los dos requisitos, la anulación del contrato y la exposición del consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, entonces procede la sustitución de la cláusula abusiva. Se puede sustituir la cláusula abusiva por normas de derecho interno de carácter supletoria o por disposiciones de derecho interno aplicables en caso de acuerdo entre las partes. Y el TJUE basa esa premisa en el hecho de que se entiende que esas disposiciones han mantenido el equilibrio entre consumidor y profesional. Y eso lo dice en DBP de 8 de septiembre del 2022. Por tanto, hay que tener en cuenta que es función del juez nacional, primero, evaluar si la eventual disposición en sustitución de la cláusula abusiva pertenece a alguna de esas dos categorías normativas que hemos mencionado. Segundo, si su aplicación permite restablecer la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la cláusula abusiva. ¿Por qué? Porque esa es la clave. En el ámbito de consumidores, perdón, es el objetivo inmediato de la directiva y lo que permite garantizar la protección conferida por la directiva. El restablecimiento, la clave, restablecimiento del consumidor en la posición que se encontraría si no hubiera existido la cláusula abusiva. La disposición debe ser efectivamente supletoria y que tenga un alcance equivalente al de la cláusula que se pretende sustituir. Eso lo dice el TJUE en Kutxabank de 12 de diciembre del 2024. Y ahora planteamos un nuevo escenario. ¿Qué sucede cuando no existe en derecho nacional esa disposición supletoria o esa disposición aplicable en caso de acuerdo entre las partes que permita el restablecimiento del consumidor en la posición de hecho y de derecho que hubiera tenido en caso de no existir la cláusula abusiva? Pues a nuestro juicio no existe una respuesta clara y eficaz por parte del TJUE. Por un lado, en Banca B, de 25 de noviembre del 2020, se dice que cuando ello suceda, el juez nacional debe adoptar, tomando en consideración la totalidad de su derecho interno, todas las medidas necesarias para proteger al consumidor de esas consecuencias perjudiciales. El TJUE también declara que las medidas que pueda adoptar el juez no tienen carácter exhaustivo. Por ello, es posible, y lo dice así la sentencia Banca B, que el juez emplace a las partes a negociar con el fin de determinar la sustitución de la cláusula abusiva. Ahí tiene que cumplirse dos requisitos. Por un lado, el juez debe establecer el marco para dichas negociaciones y, por otro lado, que las negociaciones vayan encaminadas a establecer un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes. Si con esta negociación no se alcanza un acuerdo, entonces, evidentemente, seguimos sin dar una solución real al problema. Puesto que no es posible integrar el contrato modificando el contenido de la cláusula y además debe excluirse la posibilidad de sustituir una cláusula abusiva anulada por una interpretación judicial. Para finalizar con esta parte, quiero señalar que el juez nacional ha tenido en cuenta, tiene que tener en cuenta el juez nacional lo que dice el TJUE en Bank M de 15 de junio del 2023 y en la reciente sentencia Kutxabank de 12 de diciembre del 2024. ¿Por qué? Porque en Bank M lo que dice el TJUE es que el consumidor puede reclamar partidas adicionales a las constituidas estrictamente por la restitución de las cantidades abonadas de más o de los intereses de ese importe desde la fecha de requerimiento. Es decir, por otro lado, el TJUE en esa sentencia, Bank M, resuelve una problemática muy interesante y es que los bancos polacos le habían preguntado al respecto. Y declara el TJUE que, a diferencia de lo que sucede con el consumidor, el profesional no puede reclamar otra cosa que no sea la mera devolución de la prestación realizada y los intereses desde el requerimiento, no desde que se entrega el capital al prestatario, al consumidor. De esta forma, el TJUE está confirmando que en los supuestos de nulidad de un préstamo, el consumidor obtendría ese préstamo gratuitamente. Y ello tiene su justificación, según el propio TJUE, en el comportamiento ilícito del profesional
al incluir en el contrato una cláusula abusiva. Y eso es conforme, según el propio TJUE, con el principio de que nadie puede ser oído alegando su propia torpeza. Y en un sentido muy similar, el TJUE en Kutxabank reitera lo dicho en Bank M. Y lo que viene a decir es que si el profesional pudiera reclamar intereses a partir del día en que se transfirió al prestatario el capital, esa posibilidad pondría en peligro el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales la anulabilidad de los contratos que incorpora una cláusula abusiva. Y a ello añade el TJUE que conceder a la entidad de crédito el derecho a solicitar una compensación que exceda del reembolso del capital transferido y, en su caso, el pago de intereses de demora, a partir de un requerimiento de devolución, podría menoscabar el efecto disuasorio. Entonces, por tanto, de lo dicho por el TJUE en Kutxabank, podría deducirse que los préstamos con índice IRPH procedería a la nulidad del contrato en su conjunto y podría dar lugar a la obtención del préstamo gratuitamente por parte del consumidor al proceder la restitución de las prestaciones entregadas por cada parte. Voy a tratar, y además de una forma esquemática, el impacto, a pesar de que es un tema muy importante, el impacto de la doctrina del TJUE en el ámbito procesal. La doctrina de la obligada tutela judicial efectiva de oficio, ya la conocemos, las sentencias famosas, Océano, Mostaza Claro, Panum GSM, BV Pensugui Leasing, Danis Plus. También tengo que decir que la doctrina se extendió a otros ámbitos del derecho de consumidores y uno de esos ejemplos es el que ha citado la profesora Díaz Ambrona, la sentencia Duarte Güero del año 2013, la sentencia Faber también del 2015, es decir, que existe una interconexión entre las distintas directivas del ámbito de consumidores. Dentro de la directiva del ámbito de consumidores, esa interconexión no existe con otros instrumentos del derecho comunitario. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, quiero también mencionar de una forma esquemática una de las sentencias dictadas en Gran Sala el 17 de mayo del 2022, que es Ibercaja Banco contra MA, que hizo dos grandes aportaciones. La primera aportación consistía en que establece la obligación del juez nacional de incluir en la resolución que despacha la ejecución una motivación siquiera sucinta y una advertencia al consumidor de que si no impugna la resolución, ya no va a poder impugnarla en el futuro. Este pronunciamiento ha tenido continuidad en otras sentencias más recientes como ERB New Europe Funding 2 del 7 de noviembre del 2024. Y la segunda aportación de Ibercaja, que también es muy importante, es que establecía el momento a partir del cual ya no se puede llevar a cabo el examen de abusividad ni de oficio ni de instancia. Y este momento es fijado por el TJUE en el momento en que se produce la transmisión de la propiedad del bien, que en nuestro ordenamiento, como todos sabemos, es el decreto de adjudicación. Todo ello sin perjuicio de que el consumidor, el perjudicado, pueda irse después a un procedimiento ordinario para reclamar los perjuicios económicos que le haya resultado la cláusula abusiva. Pero yo he criticado la falta de flexibilidad del TJUE en este ámbito. Y cuando he visto una opinión de la abogada general Medina, muy reciente, en un asunto que se llama GR Real, pues me ha alegrado mucho. Mirad, en ese asunto, que proviene de un tribunal eslovaco, lo que dice, en su opinión, la abogada general Medina es que sería conveniente un cambio de orientación con respecto a Ibercaja Banco en cuanto a las limitaciones a la aplicación de la Directiva 93/, es decir, una vez que la subasta ha tenido lugar. ¿En función de qué? Pues de las garantías procesales y las circunstancias concurrentes que puedan justificar ese cambio de orientación. Bueno, pues ya os digo, ese asunto que está pendiente. Hay un montón de asuntos que están planteando los juzgados polacos sobre la restitución de las prestaciones entre profesional y consumidor a resultas de la anulación del contrato de préstamo en su conjunto. Esa temática también puede generar muchas cuestiones perjudiciales a partir de la sentencia Kutxabank, y también me gustaría que en los próximos años viésemos, porque creo que puede ser muy interesante, cuestiones perjudiciales no ya en el ámbito financiero, sino
en otros ámbitos. Y en ese sentido hay un asunto planteado por el Tribunal Supremo de Letonia, que es el asunto Arce, donde lo que se cuestiona es un contrato de prestación de servicio de apoyo al desarrollo deportivo perdón, de un joven deportista, con una retribución para el profesional de un 10%. Por tanto, eso sería un tema muy interesante y espero que haya mucho más temas en ese sentido. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco, Paco, para nosotros, por esta magnífica exposición, muy clara. Había mucha materia, pero sé que... Disculpad que mi voz, es que estoy acatarrado y se ha notado. Lo siento. Nada, aquí la voz no es nuestro fuerte. Así que no sé si hay alguna pregunta rápida en 5 minutos y las siguientes ya en el café. ¿Hay alguien que quiera intervenir así? Máximo, ¿tú te has quedado con alguna duda en el tintero? Es nuestro... Es nuestro profesor experto en Derecho de Consumo. Y Carmen, María Dolores, ¿has levantado la mano un poco o no? ¿No? Bueno, entonces, si todos estamos contentos así, nos vamos a tomar el café y ahí cada uno va a preguntarle a uno o a otro lo que quiera y descansamos un poquitín y seguimos enseguida. Yo quiero hacer una pregunta ahora. ¿Quieres? A la profesora Díaz Zambrona. La pregunta a la profesora Díaz Zambrona. Primero, lógicamente, felicitaros a todos por vuestras ponencias y en relación al concepto de consumidor. Has mencionado el problema del Tribunal Supremo cuando dice que el concepto de consumidor tiene que ser interpretado restrictivamente. Te pregunto si estás de acuerdo, si ves de alguna forma que puede ser la causa de esa premisa que utiliza el TJUE. La está utilizando prácticamente desde el año 2020 hasta ahora. En cada sentencia, en el ámbito de consumidores, en cada sentencia en la que se discute sobre la posible condición de consumidor del litigante, dice siempre lo mismo. El concepto de consumidor tiene que ser interpretado restrictivamente. Y después ya da una serie de cosas. ¿Y qué ocurre? Te digo cuál es mi opinión. Y tú me dices si estás de acuerdo o no, o puedes estarlo. Milivojevic, que es la sentencia a la que se remite el Tribunal Supremo, es una sentencia dictada no en el ámbito de consumidores, sino en el ámbito de cooperación judicial internacional. Milivojevic es una sentencia que interpreta el reglamento 1512/2012 sobre ejecución de sentencias, sobre competencia judicial. Entonces, ¿qué hace el Supremo? El Supremo traslada una sentencia, una interpretación de un reglamento en el ámbito de cooperación judicial, lo traslada a consumidores. Y eso es completamente erróneo. ¿Por qué es erróneo? Y lo decía ya Miklis hace ya un montón de años, lo decía. ¿Por qué el TJUE tiene ese concepto restrictivo en el ámbito de cooperación judicial internacional? Pues muy fácil, y eso los internacionalistas lo saben mucho mejor que yo. Porque el foro general es el domicilio del demandado y el foro del consumidor, del domicilio del consumidor, perdón, es una excepción. Entonces, en base a esa excepción, el TJUE, cuando interpreta instrumentos de cooperación judicial internacional, utiliza esa premisa. Pero cuando interpreta instrumentos de consumidores, dice que el concepto de consumidor tiene que ser interpretado de forma amplia. Y lo decía ya en Puban y Diyu, lo ha dicho en Triple I y lo acaba de decir en Zabiton, que es la de 2024 que has mencionado. Es decir, es indiscutible. Lo que sí ocurre, desde mi punto de vista, es que el Tribunal Supremo lo utiliza como premisa, pero después la práctica sí acepta las cuestiones que mantiene el TJUE. Es decir, en la práctica, pues en el asunto de la farmacia que has comentado, dice, oiga, como no hay habitualidad, pues no procede, o sea, el consumidor es consumidor y no es profesional. Y utiliza el criterio de habitualidad y por ahí, que es el criterio también que se ha utilizado en Zabiton,
que dice, ¿no? Era un policía, mire usted que este hombre cuando ha comprado y ha pedido un préstamo para comprar una casa, para alquilar, es para alquilar, pero no se dedica habitualmente a alquilar. Y a partir de ahí, en Zaviton se dice que es consumidor. Y también hay una sentencia que es Costea, donde de alguna forma lo que se dice es que hay que presumir que si una persona física, si una persona, lo que has dicho, si es persona física, hay que presumir que es consumidor. Y es el banco el que tiene que acreditar que el propósito que tenía era dentro de su actividad comercial. Eso, te pregunto si, y perdona que me haya extendido. Yo lo que he querido poner de manifiesto es precisamente lo que se acaba de poner, que hay que partir en relación a la directiva que nos interesa y que se acaba de comentar, de una interpretación amplia del concepto de consumidor. Y lo que me llama un poco la atención es que parece que es un poco reticente en nuestra sala primera del Tribunal Supremo a decirlo así ampliamente. Que a veces, como hubieran manifestado, puesto, pues sí, luego te dice, no, pero bueno, en el caso que hemos visto en la farmacia, hay que tener en cuenta solamente el momento de la transacción o del contrato, no el destino final. Pero es que yo creo que eso se debía de decir ampliamente, porque lo que establecen estas últimas sentencias, que es calcar lo que dice el abogado general, es que en la directiva que estamos comentando, la situación del consumidor está en una situación de inferioridad, de desequilibrio, tanto en lo que es la capacidad para negociar como en el nivel de información. Eso hace que se adhiera a una serie de condiciones en las cuales él no ha podido influir en el contenido. Y lo digo muy claramente. Y yo creo que hay que partir de ahí. Por eso me parece incluso necesario que el legislador se pronuncie, porque yo creo que está dando lugar a que haya muchísima litigación. Os decía que van a salir sentencias en relación a este sentido y cada vez se está planteando más, porque es muy difícil delimitar el ámbito profesional y el ámbito personal, como en materia de digitalización y en materia de contratos o servicios digitales, es muy difícil. Yo creo que es necesario, estoy completamente de acuerdo, y eso ya lo ponía, pero es continuamente lo está reiterando. Muchas gracias, María Dolores, y muchas gracias a todos los asistentes. Se han citado aquí sentencias o cuestiones prejudiciales planteadas por Rumanía y planteadas por Polonia, y justo son dos profesoras, una de Rumanía, Cristina Popa, y una de Polonia, Dobrosnava Dolenka, que vamos a tener el gusto de escucharlas después de comer.